Buenas tardes. En nombre de la Asociación Colombiana de Menopausia, quiero darles la bienvenida a un nuevo Converse con el experto. El Converse de hoy se ha titulado La mujer en la menopausia y envejecimiento, su protección en la pandemia del COVID-19. Sabemos que estamos viviendo una época que nunca antes pudimos pensar la fuéramos a vivir de esta magnitud. Ya nos están diciendo que hay más de 1 millón de muertos a nivel mundial. Estamos llegando también al millón, ya estamos llegando también al millón de personas que tienen COVID o que han tenido COVID en nuestro país. Y si vamos a mirar nuestras mujeres maduras, ¿cuántas mujeres maduras tenemos en nuestro país? Según datos del DANE del año 2018, Colombia tiene más de 6 millones de mujeres mayores de 50 años. Entonces, tenemos que trabajar por ella, tenemos que ayudar a que con todas estas campañas que ha instaurado el Ministerio de Salud, todo lo que ha sido la parte estatal de la campaña de el autocuidado, de verdad en este momento nos cuidemos un poco más. Estamos viviendo un momento en que se abrieron muchas puertas, pero es cuando más cuidado debemos tener. ¿Por qué? Porque así como muchos podemos ser conscientes, muchas personas piensan que el virus ya se fue y el virus está ahí. Y sabemos, tenemos más de 25,000 hogares colombianos que están de luto por algún familiar. Tenemos también mucho personal de la salud que ha dado su vida atendiendo a nuestros colombianos enfermos. Entonces, la charla de hoy es para enviar un mensaje a estas mujeres maduras y estas mujeres que están en proceso de envejecimiento para que ellas, con toda esa sabiduría que tienen, empiecen a cuidarse ellas también y, por ende, también cuiden a sus hogares. ¿Quién nos está acompañando hoy? Nada menos que nos acompaña una persona que es muy amiga de la educación a la comunidad, cree firmemente en que nos debemos a nuestras mujeres y que todos los conocimientos que nosotros tenemos como profesionales de la salud se los debemos a transmitir a las pacientes. Se llama la doctora María Fernanda Martínez Flores. La doctora María Fernanda es médica y cirujana de la Universidad Javeriana, es ginecóloga de la Universidad Militar Nueva Granada, es la vicepresidente del capítulo de Bogotá de la Asociación Colombiana de Menopausia y es tesorera de la Asociación Colombiana de Menopausia. Además, les quiero comentar, es capitán de navío de la Reserva Activa. Y nos unen muchos años de amistad, de trabajo y de verdad. Y hay algo que les quiero comentar, no solo es esa amistad, es tantos años de estar también en las Fuerzas Armadas, sino de una generosidad de ella para con sus pacientes, de una generosidad de ella para las personas que llegamos a su corazón. Y aquí está María Fernanda. María Fernanda, bienvenida. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias por preparar una conferencia que nos va a impactar la calidad de vida de las mujeres maduras y las que estamos en proceso de envejecer en esta difícil etapa del COVID-19. Bueno, qué rico estar aquí. Adriana, muchas gracias por esa presentación. Sí, el trabajo de la decisión de querer llegar a nuestra comunidad colombiana, no solamente de las mujeres mayores, sino sus parejas, sus hijos, su familia, porque estamos convencidas que la educación es el primer paso a la prevención. Como bien lo decía Adriana, pues ha sido una situación inesperada, compleja, y parte de la salud mental es el cuidarnos y cuidarnos bien
para algo que dice hoy nuestra OMS, que nos ha seguido el tema con la pandemia. Es que independientemente en la etapa de este curso de vida, que es la menopausia, tenemos que cuidarnos y tenemos que agregar salud a los años. ¿Cómo? Mejorando nuestra calidad de vida, y sí se puede. Y ahora pasamos del quédate en casa a cuidarnos en casa. Este ha sido el mensaje desde febrero, marzo 19, cuando empezó esta pandemia. Cuidémonos en casa, y de alguna manera fue la alerta para las personas mayores. Y desde la casa podemos hacer mucho, y vamos a ver en el transcurrir de las mujeres en etapa de la menopausia con su familia cómo lo podemos hacer. Entonces todos y todas sabemos que la menopausia es parte de nuestro ciclo de vida, que es un estado fisiológico, parte de un proceso normal, que después de la menopausia poco a poco vamos a llegar a la etapa del envejecimiento. Es una regresión fisiológica y no es otra cosa que cuando nuestros ovarios disminuyen nuestras hormonas, que ustedes ya saben porque han estado compartiendo con nosotros en otras charlas y lo conocen seguramente por sus médicos. Es una etapa fisiológica normal cuando nuestras hormonas que producimos por los ovarios disminuyen hasta que se acaban. Y estos son los estrógenos, la progesterona y la testosterona. Y esto es cuando decimos por primera vez y pasado un año, la menstruación, el periodo o la regla se fue. Tuvo que haber pasado por lo menos un año. Como etapa normal, más o menos en Colombia, está entre los 48 y 52 años, pero por otras razones pueden haber menopausias precoz o prematuras, o también por algún razón hubo que retirar los ovarios y entonces tenemos una menopausia quirúrgica. Independientemente que es una etapa normal de nuestra vida, nosotros sabemos que se van a corresponder con unos cambios en nuestro organismo, así, al nivel del sistema cardiovascular, al nivel del sistema óseo, genitourinario, salud mental y piel, y otros momentos que decimos que nos pasan, que podemos asumirlos al ciclo de vida, pero que también tenemos, como dice aquí, tener una calidad de vida y agregar salud a estos. Esto dice la OMS, eso es lo que hemos revisado siempre en nuestra asociación, y esta es la invitación que nuevamente le hacemos a ustedes, a todos los que nos acompañan. Estas charlas quedan a la orden del día y para que todas las revisemos posteriormente con despacio. Entonces, ¿qué define la OMS, que hoy ha sido la pionera en toda esta pandemia del COVID? Dice que la calidad de vida es la percepción que tiene el individuo de su situación, desde su contexto cultural, desde el sistema de valores en familia y en la nación, con unos objetivos propuestos, y es la etapa tal vez donde uno como mujer mayor de pronto con su familia tiene muchas expectativas, normas, pero también preocupaciones. Se valora la función de la capacidad para lograr desarrollos valiosos, y lo ideal es que, a pesar de que vamos en una etapa de mujeres mayores y de envejecimiento, no seamos dependientes, ojalá, de nadie, sino todavía podemos tener salud, calidad de vida y no tener la dependencia, porque es bien difícil para nosotros depender de alguien cuando podemos es agregarle salud a la vida. Entonces, ¿qué nos decía el informe mundial sobre el envejecimiento y la OMS? Esto lo dijo la directora en ese momento, en el 2015. Dice, por primera vez en la historia, la mayoría de personas pueden aspirar a vivir más allá de 60 años. Y si ustedes han leído, el DANE nos dijo que la expectativa de vida de la mujer ha ido aumentando. Hoy, en el general, en Colombia, la mujer en expectativa de vida
pero vemos mujeres con mucho más años, inclusive con mucha más salud a los 80 años, y en los hombres sí hay una diferencia en relación a la mujer, tienen una expectativa de vida en Colombia más o menos hasta los 75 años. Esto no es solamente en Colombia, en todas las ciudades, las capitales y el mundo se ha aumentado la expectativa de vida. Y este informe, por eso hoy la OMS y todos los países se preocupan porque el envejecimiento vaya siendo como desafío y con políticas de mejorar a esas poblaciones que entran en la etapa de la menopausia, que envejecen y ojalá tengan una mejor salud a que esos años más de vida que tenemos en expectativa sean mejores y con mejores servicios, que es lo que está pasando. Entonces, perdón, de todas maneras, sabemos que en esta etapa de la menopausia, y como ustedes han visto, pero no para sentirnos estigmatizados, sino para conocer esta etapa y saber cómo intervenirla, sabemos que con el tiempo y con la edad hay algunas comorbilidades que se asocian. Es lo que deberíamos llegar a tener que prevenir. Entre otras, pues tenemos que ver que la enfermedad cardiovascular, como ya se ha hablado en otras tertulias y en otros converse con el experto, es importante en esta etapa de la vida, que la diabetes, que el cáncer del seno, que la enfermedad pulmonar, etcétera. Esto va a ser marcador y trazador hoy con la pandemia que tenemos, porque ahí sí tenemos más riesgo, que además de la etapa de vida del envejecimiento, ya después de los 65 años, sumados a unas comorbilidades, y algo importante aquí que no está escrito, pero está entre otras, que es el 28%, es la obesidad y aquellas personas que son fumadoras. Entonces, aquí ya hablamos de algo que nos está haciendo marcar la diferencia, la letalidad que tienen las variables mayores, ya dijimos que son varias, ya hablamos de las comorbilidades en esa torta que miramos y volvemos a repetirlas porque ahí es donde nosotros tenemos que tener más cuidado, más riesgo y tratar de tener un estilo de vida saludable con una calidad de vida saludable. Definitivamente el envejecimiento no lo vamos a poder detener, pero agregando salud a los. Sin embargo, pues el organismo lo siente y el organismo de alguna manera cambia y lleva a cabo la inmunidad. El organismo ya le queda un poquito más difícil de combatir nuevas infecciones, por eso nos llaman tanto la atención y la OMS ha hecho recomendaciones y el gobierno nacional para que de alguna manera nos cuidemos un poquito más. Sin embargo, pues lo que no debemos dejarnos afectar es esa parte de salud mental y con una calidad de vida y con unas condiciones que vamos viendo en nuestra etapa de la menopausia, del envejecimiento y, por qué no decirlo, de la pandemia, podemos agregarle salud a la vida en esta etapa de esta pandemia tan difícil que nos ha pasado a todos y que nos hemos comprometido todos. Entonces, miren acá, vamos a hablar de que algunas patologías se van a mezclar y ustedes han oído en las noticias cuando dicen esto es una gripita más o cuando dicen toda gripa es COVID hasta que no se demuestre lo contrario. Pero en este momento también estamos en el momento de la lluvia, de que cuando tenemos enfermedades respiratorias de base, asma, y hemos podido a veces haber tenido neumonía, influenza o gripas, estamos con más riesgos y más frecuencia de morbimortalidad en nuestros adultos ya mayores, después de los 65 años, y esto va impactando porque lo que dijimos ahora, nuestro sistema inmune, nuestro sistema de protección,
nuestros anticuerpos ya no tienen la misma respuesta joven. Y por eso son las alertas, no es porque no nos quieran a las personas mayores, por tenerlos discriminados, sino porque de alguna manera nuestro sistema inmune de protección, que lo dirige algo que tenemos en el organismo que se llama, es el que marca la diferencia y va más despacio. El timo ha sido mencionado como el reloj inmunológico del envejecimiento. Y como todo, con el tiempo va perdiendo y va desgastándose. Entonces, tenemos que cuidarnos y cuidándonos podemos, que dijimos, agregar salud a los años. El COVID ya sabemos, ya lo dijo la doctora Adriana, lo leemos, lo oímos en todos los días y hoy no es quédate en casa, sino cuídate en casa, porque estamos viendo que aparentemente pasó una etapa muy dura, pero de pronto por los comportamientos vienen otras que también no dejan de ser duras. Entonces, el COVID es una amenaza real que todos la hemos sentido con familias directas, con amigos, con personas mayores, con otras no tan mayores y con nuestro personal de salud que somos nosotros mismos. No hay una diferencia aparentemente, pero ya dijimos que en el envejecimiento las defensas bajan. Hemos visto que si miramos y hacemos una revisión del número que muere diariamente, miramos que sí hay una preferencia, comillas, del virus por los hombres que mueren, no que se enferman, en relación a las mujeres. Y más o menos es un 60 al 40%. No quiere decir que una mujer y con comorbilidades y en etapa de menopausia y de envejecimiento, también vamos a tener riesgos muy importantes, no de la enfermedad, sino de complicarnos y llegar a morir. Entonces, puntualmente, hoy hablábamos de menopausia, de envejecimiento, pero ¿qué pasó con la pandemia? ¿Qué pasó con el COVID, con este virus? ¿Qué sabemos? ¿A qué nos seguimos enfrentando? ¿Y cómo nos vamos a seguir cuidando? Ustedes seguramente tienen muchas pautas ya de conducta, de cuidarse y de comportamiento, pero aquí lo que hicimos repasar hoy, después de 7 meses de quedarnos en casa, ahora es de cuidarnos. Entonces, por encima, el COVID es un virus que se llama SARS-CoV-2, porque ya hubo un primer virus que nos enseñó de alguna manera o les enseñó al equipo médico y puntualmente de la OMS y otras universidades, y este es el SARS-CoV-2. Y esto se caracteriza por un síndrome principalmente respiratorio agudo severo, y la enfermedad, el virus se llama SARS-CoV-2 y la enfermedad se llama COVID-19 porque acordémonos que empezó en diciembre del año 2019. ¿Cómo está conformado? Es un virus con una estructura que se llama en envoltura de ARNA, en eso están trabajando con la vacuna. Aparentemente vino de origen zoonótico y fue transportador hasta que lo presentó el humano. Y más allá de la letalidad o muerte, lo importante de esto, y por eso son todas las medidas sanitarias, es la gran transmisibilidad. Entonces, más allá de que sea tan mortal como fue el ébola, que no es así, es que se transmite muy fácil de persona a persona a través de goticas respiratorias en una persona, que por eso es el distanciamiento, que estornuda, tose cerca a cada uno de nosotros y fuera de eso, que esas goticas o ese estornudo, por eso es que ya nos dijeron hace rato que no estornudemos y sobre las manos, que puede hacer contacto y ser contaminantes algunos sitios o algunas superficies contaminadas. La letalidad cuando se inició este virus o esta pandemia era del 7%, pero ya ahorita sabemos que ha disminuido esa letalidad más o menos hasta un 2%, pero por eso hablamos de que van a haber muchos infectados,
pueden ser asintomáticos, pero todavía no sabemos a quién toque el momento peor del compromiso respiratorio y hasta la muerte, y por eso tenemos que seguir cuidándonos todos. Fíjense cuando se inició la pandemia, aquí en septiembre ya casi que todos los países están comprometidos, y más allá que comprometidos, en este momento estamos volviendo a haber pasado una meseta, después haber bajado números de casos, y ahora creemos que se va a volver a reactivar todo este estado de alerta que inicialmente aparentemente ya había bajado. ¿Por qué? Porque estamos creyendo que todo volvió a la normalidad, y todavía ese pedacito de la normalidad es una nueva normalidad, no la normalidad que tuvimos hace un año y hasta febrero. Entonces, de todas maneras, miren lo que nos dice la OMS y el CDC, que es el Centro de Investigación de Infecciones en Estados Unidos. No es solo una enfermedad de adultos mayores, dice la OMS, es un enemigo de toda la humanidad. Ya dijimos que es muy de fácil contagio, pero que también algún grupo especial, y entre eso están las personas mayores o con comorbilidades, puede llegar a ser letal, o letal es igual a muerte. Entonces, dice, es que aunque gocen de buena salud, las personas mayores de 60 años tienen más probabilidad de sufrir una enfermedad grave y mayor foco en quienes son pacientes de otras patologías. Ojo, patologías o comorbilidades cardíacas, pulmonares, diabetes. Aquí se incluye la obesidad, y entonces esto con todo el conjunto hace lo que dijimos, que nuestro sistema inmune, que ya con la etapa de los años baja esa protección, se disminuye esa inmunidad natural que tenemos las personas. Entonces, esta es una gráfica del Centro de Investigación donde nos muestran cómo a medida que pasan los años, el riesgo aumenta. Entonces, aquí tenemos niños de 4 años, jóvenes de 29, 18 a 29. Miren, el 70% de edad ya las hospitalizaciones, miren el 85%, cómo va aumentando, y este es el compromiso que había en el junio. Ahora pues hasta julio y agosto había aumentado. Entonces, aquí vamos contando. Cuando uno pasa de la etapa de la menopausia, los señores también, después de los 50 años, entra ya después en la etapa del envejecimiento. Y esta etapa debería ser importantísima, donde volvemos a decir, agregar salud a los años en nuestra expectativa de vida. Todos tenemos mamás mayores, abuelitas mayores, y señores mayores, abuelitos mayores, que si los cuidamos o nos cuidamos todos, vamos a tener mejor calidad de vida. Pero lo que dijimos, el sistema inmune, que es lo que produce las defensas, llega en un momento en que esto disminuye. El sistema inmune también envejece, y las funciones de cuidado, de anticuerpos y de protección también van bajando, y por eso es que tienen o tenemos mayor riesgo de padecer infecciones, cánceres a veces y enfermedades autoinmunes. Por eso nos tenemos que cuidar. Esa es la razón que nuestro relojito biológico empieza a trabajar más despacio. Y entonces ahí es cuando dice la OMS y decimos nosotros, cuidémonos en casa, pongámonos los tapabocas, untémonos alcohol o gel, lavémonos las manos y cuidémonos. Y de alguna manera, estos cambios son de la inmunidad innata y adaptativa, que es un proceso, aunque sea normal,
puede causar un impacto negativo. Negativo es que si tenemos comorbilidades, además que ya somos adultos mayores, pues lo que va a pasar es que nuestra vida se compromete y nos deteriora y nos puede llevar hasta la muerte o hasta la discapacidad. Otro tema importantísimo que ya lo habíamos hablado acá, que nos va a proteger, igual que le daba protección a nuestros hijitos cuando los llevamos recién nacidos, y a través a la parte de ayudar a esa parte inmunológica son las vacunas. En la calidad de vida nosotros creemos que las vacunas, mucha gente son para los niños, pero es esta etapa de la vida y a partir de la edad adulta donde más allá tenemos que vacunarnos de la influenza, tenemos que vacunarnos contra el neumococo, tenemos que vacunarnos contra el herpes zóster y ojalá podamos en un tiempo no muy lejano vacunarnos contra el COVID-19. Entonces, más allá de cuidarnos, tenemos que tener una disciplina de empezar, que agregarle salud a los años, parte de esa tarea es todo el estilo de vida saludable, más las vacunas para cuidar y proyectarnos en una etapa de vida que hoy está llegando hasta los 80, 85, inclusive 90, para agregar salud a nuestra vida. Esto lo hemos hablado muchas veces. ¿Y cómo agregamos salud a la vida? Primero que todo, con nuestra capacidad y nuestra fuerza mental de querer estar sanos, de querer tener un envejecimiento saludable, y parte de eso definitivamente es la nutrición. La nutrición que todavía sigue siendo basada en proteínas, en hidratos de carbono, porque se necesitan para la actividad y la energía, de grasas que sean no saturadas y suplementos muy importantes en nuestra vida de adultos. El calcio para la protección ósea, la vitamina D y la vitamina B12. Ahora, esta parte de la vitamina D, hoy nos han dicho que es protectora, inclusive en esta pandemia se ha hablado mucho más de la vitamina D como un protector inclusive del virus, pero eso ahora más tardecito se discutirá y la doctora Camero hará un énfasis en la vitamina D. Entonces, en esta diapositiva lo que nos dice es que tenemos que tener una vida en estilo de vida saludable, una nutrición muy importante. Muy importante, aquí hay una diapositiva que ha sido el marco de guía para los que dicen cómo comemos y nos ponen las manos para saber cuál es el beneficio que es nuestro suplemento más importante y a qué tenemos que llegar. Entonces, fíjese, aquí están las verduras y frutas, las proteínas, disminución de azúcares y carbohidratos y más si tenemos comorbilidad. Otra parte importantísima que nos lo repiten todos los días y en todos los momentos es el ejercicio físico. Y esto nos lo está diciendo, siempre lo hemos dicho desde la Asociación Colombiana de Menopausia, en todas nuestras reuniones, en todas conferencias, con seguridad sus médicos también, sus grupos multidisciplinarios en salud, la nutricionista, el psicólogo, el médico, la enfermera, pero la OMS en este momento del adulto mayor lo está repitiendo. El adulto mayor, la mujer en menopausia y la persona que ya está en la etapa de la vejez, no puede dejar de tener una actividad o ejercicio físico. Esto nos ayuda a mejorar toda nuestra parte mental, cardiovascular, respiratoria y ser autosuficientes. No nos podemos quedar en la cama y no hacer ninguna actividad, inclusive que se puede hacer desde la casa, hoy desde salir al parque, desde caminar. Entonces la actividad física puede ser recreativa, caminando, con otra persona haciendo tareas también en la casa, tareas domésticas, juegos, deportes, y todo esto
meterlo entre la actividad diaria, familiar, y ojalá, pues en este momento no es tan claro ni tan fácil, posteriormente en la comunidad. Talleres de ejercicios, talleres de aeróbicos, bueno, todo eso se puede hacer de pilates, pero en este momento lo podemos hacer en casa o ya en los parques con las debidas medidas de bioseguridad. Entonces, ¿qué queremos? Además, mejorar nuestras condiciones cardiorrespiratorias, musculares, porque hay una enfermedad en el adulto mayor que es donde el músculo se vuelve y se involuciona, pierde toda esa capacidad de ese músculo y entonces ya no se vuelve funcional. Y además, la actividad física, ese rendimiento físico, nos ayuda a producir hormonas y unas sustancias que se llaman endorfinas, que ayudan a mejorar toda esa parte de salud mental y a prevenir la depresión y el deterioro cognitivo. Por eso dice la OMS, que es nuestro eslogan de hoy, agregar salud a los años. Y aquí no importa quién sea, aquí no importa la raza, no importa el origen, todos podemos hacer en casa, por eso cuídate en casa, o si no, hacer estos ejercicios por lo menos caminando una vez al día en la hora que uno tenga previsto, acompañado y guardando las medidas de seguridad. Esto va a disminuir la discapacidad y va a hacer que tengamos medios mejores para ser más activos y para autolimitarnos menos, ser menos frágiles. Es bien importante cuando uno puede ser todavía una persona mayor a quien le ayuden, a que estén atentos a todos sus movimientos, pero que no sea carga y no sea tan frágil. Agregar salud a los años. Entonces, fíjese, eso es lo que estamos diciendo. Nosotros podemos ser adultos mayores más o menos activos. ¿Y cómo lo hacemos? Ya dijimos que con una buena alimentación, ahora estamos hablando del ejercicio y tenemos que ser físicamente activos. Y hablábamos de una enfermedad que es ese músculo que se atrofia porque no lo estimulamos ni comemos bien y tenemos otras enfermedades que nos vuelven más frágiles y esa enfermedad se llama sarcopenia, que viene ese músculo que se daña, ese músculo que se atrofia y que nos aumenta a nosotros la fragilidad y la. Entonces, si nosotros somos más funcionales, vamos a ser más efectivos, vamos a tener más calidad de vida y vamos a agregar más salud a los años. Entonces, ya dijimos, comer bien, hacer ejercicio y hoy algo que nos está haciendo mucho daño y quiero decir que tal vez nos está haciendo más daño que el mismo virus, es nuestra salud mental. Es que mirar noticias, oír personas que de pronto son desacertadas, oír al amigo y no llevar una conducta que sí, cuidándonos en casa, no asumir riesgos, pero esa parte de salud mental, de estar entretenidos, de hacer actividades, de leer, de hacer crucigramas, de tejer, de lo que a ustedes les guste, nos va a bajar esa situación de estrés que también nos ayuda a disminuir toda la parte de seguridad, toda la parte de inmunidad. Esos son estilos de vida saludables. Si no reducimos la salud mental que está bien activa ahorita, que estamos viendo que la enfermedad mental ha llevado a cantidades inclusive de suicidio, pues nuestro sistema inmune también se deteriora. Definitivamente tenemos que dormir y dormir bien. Los médicos y los que saben del sueño saludable dicen que por lo menos se debe dormir de 6 a 8 horas. Entonces, pensemos que cuando nos vayamos a dormir y ir a nuestra cama en la noche,
tenemos que asumir que ese momento es un momento especial. ¿Cómo? Apagando la televisión, ya no leyendo más, estar tranquilos, no estar pensando en qué va a pasar mañana y tener horarios. En la pandemia ya pasamos la etapa de acuartelamiento, la etapa de cuarentena. Hoy tenemos un poquito más de movilidad, pero tenemos que tener horarios y esto es sueño saludable. Saber a qué horas nos acostamos, cuántas horas vamos a dormir y a qué horas nos vamos a levantar. Y nos levantamos a las 7, nos levantamos, nos bañamos, desayunamos y vamos a tener una rutina en el día. Si tenemos que almorzar y dormir una siesta, la dormimos, después nos levantamos a una hora también en punto y después comemos y después si queremos ver un poquito de televisión, jugar con nuestra familia, hablar con nuestra familia y saber a qué horas vamos a hacer todas esas rutinas y nuestras disciplinas. En la tarde, ya en la noche, tenemos que evitar bebidas como el café, té y colas, porque a muchas personas les implica una diferencia en sueños o les limita un sueño saludable. Y otras cosas que ya podemos verlas, inclusive en la televisión, en los celulares, no tenemos que estar pagando ni yéndonos a gimnasios porque no hay. Se pueden hacer tutoriales y mirarlos por la televisión de actividades físicas, de técnicas de relajación y meditación y yoga. Agregarle salud a la vida. Y hoy nos tenemos que ir con esa frase, podemos agregarle salud a la vida. Y ya lo habíamos dicho, el tema para ayudar a agregarle salud a la vida en esta etapa y desde ser adulto mayor es las vacunas. Las vacunas con el lavado de mano han sido los dos principales logros en la salud pública. Y fíjense que hoy una de las estrategias de seguridad sigue siendo lavarnos las manos cada 2 horas. Y las vacunas nos van a ayudar a reforzar y a cuidarnos de enfermedades que de alguna manera en un momento dado pueden ser mortales. Y por eso hoy nos dicen, además del clima, además de toda la parte del calendario de las lluvias, cuidémonos y ojalá nos vacunemos contra influenza, contra neumococo y contra el herpes zóster. Las vacunas no solamente nos van a proteger a cada uno, sino nos va a proteger a toda la comunidad. Entonces, qué bueno sería que también preguntemos en nuestros servicios de salud qué vacunas están disponibles para el adulto mayor, entre otras es la influenza que se debe colocar anualmente y no debemos dejar parar que porque estamos en tiempo de COVID se nos olvidó toda la parte complementaria de nuestra salud. ¿Para qué? Para agregar salud a la vida. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Queremos llegar a este tema al que hemos hablado y estamos viendo que todos los días se está hablando qué vamos a hacer, cuándo vamos a acabar este tema, cuándo vamos a salir de la pandemia, ya estamos aburridos, nuestra salud mental está afectada y pues aquí empezó el tema de cuándo vamos a tener vacunas. Y resulta que en otros años y en otras vacunas, por ejemplo la del ébola, la de la varicela, en los estudios se demoraron hasta unos tiempos de unas vacunas 8 años, otros 15 años, pero el mundo y todas las universidades, todas las ciencias han tenido un corre acelerado y en este momento pues prácticamente están diciendo, todos están a la espera de poder decir, ya tenemos la vacuna, pero para eso han tenido que pasar muchas fases y muchas fases de experimentación, pero los países como Rusia, como China, como Alemania, venían con la historia de otras vacunas, lo que han podido, comillas, como Colombia, con laboratorios, llegar ya a estar en fase 3. Fase 3 es cuando las vacunas de todos los países empiezan a probar. ¿Y qué se quiere? Que esa vacuna sea accesible y segura para todo el mundo. El mundo no puede sacar una vacuna o una firma
o un laboratorio que después tenga eventos adversos. Por eso vimos que en Estados Unidos nos dijeron que una vacuna había tenido un efecto secundario. Entonces eso pero puede seguir o se puede comprobar que ese efecto secundario no era de la vacuna. Entonces aquí vamos. Aquí día a día para lograr cuando después nos dijeron que Rusia ya la tenía, que China ya la tiene y en Colombia también estamos en etapa próxima, pero lo que se dice y lo que se cree es que la vacuna con disponibilidad segura y global será idealmente hasta el primer trimestre del año 2021. ¿Qué dice? Ese es el director que ustedes lo han visto en la televisión y dice: la vacuna será una herramienta vital, pero la... En este Le momento. damos muchas gracias a nuestros asistentes. Estamos teniendo un pequeño problema de comunicación con la doctora María Fernanda. Ya los conectamos nuevamente. Les recordamos que nos sigan en todas nuestras redes, que compartan esta publicación. Ya hemos visto que algunas personas lo han realizado. Muchísimas gracias a Marcela Celis, a Liliana Cruz por ingresar a esta transmisión. En unos momentos ya volvemos con la doctora María Fernanda. La estamos reconectando. Fernanda, ya ingresaste nuevamente, ya te estoy colocando en línea. Un momento, por favor. Se cayó. Ya estamos acá superando el pequeño percance tecnológico. Si le puedes dar a compartir escritorio. Ya. Entonces, ya estamos acá nuevamente con la doctora María Fernanda. Mil disculpas por el pequeño inconveniente. Listo, doctora, ya estamos viendo tu pantalla, ya puedes ingresar a la diapositiva otra vez. ¿Ya están viéndola? Sí, señora, si puede cerrar el recuadro superior derecho, darle en la X y abrir la diapositiva en pantalla grande para que volvamos a tomar nuevamente la exposición. Listo, no sé si ya estamos listos. Sí, señora, ya estamos listos. Puede continuar, bueno, gracias. Nos disculpan, bueno, en todo esto hay fallas técnicas, pero decíamos que la OMS y su director, que le ha tocado ser el interventor de toda esta situación, dice que independientemente tengamos la vacuna, tenemos que aprender a controlar y a manejarnos y a cuidarnos. Y esto es con todas las rutinas, con los equipos. Si hablamos y comparamos, ¿por qué el doctor Tedros dice eso? Porque si nosotros miramos, hay otras enfermedades bacterianas o virales que también hacen daño, también pueden llevar a la muerte, y estamos hablando de otras enfermedades que inclusive tienen vacuna, que es la influenza, el neumococo y el herpes zóster, que son patologías y enfermedades infecciosas que nos alteran y nos hacen mucho daño, y sobre todo en la etapa de adulto mayor. Entonces, ya volvemos a Colombia. Colombia también está atrás y Colombia se metió en la jugada, y ustedes se han dado cuenta que nuestro Ministerio de Salud y desde el presidente, mucha gente dice que son intensos todos los días, pero hay que crear esa cultura de seguridad. Definitivamente tenemos que tener un sistema inmune pues que sea fuerte. Ese sistema inmune ya dijimos cómo es, con la alimentación, el ejercicio, la salud mental, el estilo de vida saludable, que nos va a ayudar un poquito a mejorar ese sistema inmune. La vitamina D,
toda la parte de calcio, todo eso en esta etapa de menopausia y de vejez. Muchas veces también lo dijimos que la mayor número de pacientes o de usuarios que en un momento dado tuvieron contacto con el virus, específicamente estamos hablando del COVID-19, comillas, se pueden recuperar espontáneamente. Y el cuerpo elimina porque esta enfermedad es altamente, pero de menor letalidad que otras enfermedades. Pero cuando nosotros vemos y nos dicen que ya vamos a llegar a 1 millón de muertos, pues dirán, la doctora Martínez está siendo loca y está diciendo cosas que no son verdad. Pero es que la población del mundo es muy grande y no sabemos a quién nos va a afectar directamente y quiénes de nosotros o de nuestros seres queridos por un sistema inmune deficiente o por comorbilidades, pues podemos enfermarnos gravemente o morir. Entonces, la vacuna pues debe ser segura y asequible a todo el mundo. Y en este momento, como dijimos, en este momento hay 11 países que están casi a la orden del día para tener las vacunas disponibles, pero no este año. En este año se van a probar con voluntarios que ya están en la fase 3. Entonces, ya dijimos, tener una vacuna es normalidad. Entonces, también volvemos a decir, en este momento exactamente no sabemos si es en enero, en febrero o en abril que vamos a tener esa vacuna contra el COVID-19 disponible para todo el mundo y que sea totalmente segura. Y hay otra cosa que ustedes deben estar pensando y diciendo, ya están hablando de reinfección, que ese señor en Estados Unidos o en Inglaterra o en Cartagena tuvo COVID y ahora otra vez tiene. Entonces es más grave. ¿Será que nos vamos a volver a reinfectar? Están diciendo los estudiosos, los científicos, que pueden haber reinfecciones. Y todavía no sabemos cuánto va a durar el tiempo con la vacuna de inmunidad, porque al tiempo, como en la vacuna del neumococo, entonces que nos tenemos que poner una dosis cada 6 meses, que la del zóster es una solamente para toda la vida, que la de la influencia es cada año. En este momento están trabajando en saber cuántas dosis se va a necesitar tener la vacuna del COVID y en qué intervalos se debe colocar, o de las vacunas que se están haciendo en este momento, unas si van a tener mayor inmunidad o otras. Inmunidad es que vaya a protegernos cuánto tiempo. Entonces todo esto lo va a estar trabajando todo el gobierno, todo el mundo y Colombia. De esto que nos dicen, definitivamente hay 3 cosas que hay que seguir haciendo. ¿Hasta cuándo? Hasta siempre, por ahora. Hasta que la nueva normalidad llegue con una vacuna y sepamos esa vacuna qué tan segura es y que todo el mundo se la pueda acceder. Ahora hay movimientos antivacunas y gente en el mundo que no creen que las vacunas sirven para nada, que a sus niños no los vacunan, que están en ese rango de riesgo, que el COVID es inventado, pero pues la OMS, el mundo y todos nuestros grupos científicos, desde que apareció esta pandemia que llegó por China, que ahora está en el mundo, pues tenemos que seguir haciendo 3 cosas. El uso del tapabocas, el tapabocas bien puesto, el tapabocas que es sintético, que no es de tela que se pueda lavar, ese hay que desecharlo una vez lo use. Más o menos dicen que tiene un tiempo aproximado de 5 horas, que no debe ser reutilizable, que no debe ser compartido. Distanciamiento social, que ahora si uno sale se da cuenta que no se está logrando, porque a la gente se nos olvidó que el distanciamiento social por lo menos debe ser de 2 metros y que no debemos estar en sitios de aglomeraciones, porque ninguno de los que estamos al lado estamos exentos de ser portadores asintomáticos y de contaminar o podernos contaminar. Y el lavado de manos cuando
estar en la casa donde estemos, debe ser cada 2 horas con agua y jabón y durante 20 segundos. Y si no, tener en la cartera, en la mochila, lo que llevemos, gel o alcohol. Entonces, miren, más allá de la vacuna, es en este momento, cuidémonos en casa o cuando salgamos, darle mejor salud a los años. ¿Quién nos dice? Este es nuestro ministro de Salud, que lo nombraron y empezó la pandemia. Ellos están trabajando desde hace mucho tiempo en cómo llegar a Colombia a tener esa vacuna. El doctor Fernando Ruiz Gómez, en este momento Colombia pertenece a un grupo internacional que se llama COVAX y es donde están haciendo todas las tareas para poder lograr este acceso equitativo a tener una vacuna y que ojalá toda la población, empezando por poblaciones de riesgo, sean más asequibles a las vacunas. Entonces el ministerio dice que quiere que sea rápido el acceso, ojalá con un precio muy efectiva y para todo el mundo. Y esto empezó ya el 25 de agosto, nos dijo Colombia, el Instituto Nacional de Salud, el ministerio avaló para trabajar con un laboratorio que ustedes lo han oído nombrar y de pronto en otros escenarios, que fue con Johnson & Johnson. ¿Y con qué compañía? Pues con Janssen. Entonces están trabajando con un grupo de laboratorios y de centros de investigación. En Bogotá tenemos un centro de investigación que es Uniendo, y para echar un poquito de tema de excelente, ese Uniendo hacen parte 2 personas de nuestra asomenopausia trabajando en beneficio de nosotros. Entonces, el primer objetivo es mostrar en la vacuna, como ya dijimos, seguridad y eficacia. Empezaron como, y ya se están haciendo a partir del viernes, un grupo reclutado de gente voluntaria que asumió queriendo ser voluntarios y tienen 2 etapas. La primera etapa fue de adultos de 18 a 60 años sin comorbilidades, y en esa misma etapa hay adultos de 18 a 60 años con comorbilidades. Comorbilidades, ya dijimos que son enfermedades como diabetes, hipertensión, etcétera. Esos son los primeros grupos de reclutados voluntarios, y la segunda etapa va a ser parte grupos de adultos mayores de 60 con o sin comorbilidades. ¿Qué se va a ver? ¿Cómo va a ser la respuesta a inocular esa vacuna que tiene Johnson & Johnson, que se llama AD26CO de COV2? Perdónenme. De COV2, que ya dijimos que está trabajándose con Johnson & Johnson, que la autorizó el INVIMA, y que es de la casa farmacéutica con Janssen. ¿Qué se quiere? Y aparentemente tiene esta ventaja esta vacuna, que aparentemente solo se va a necesitar de una sola dosis intramuscular para una producción de la inmunidad a través de anticuerpos neutralizantes contra el virus. Esto sería lo que queremos, quiero decir, y hacer un reconocimiento, y entre otras a estas personas de nosotros, que es el doctor Pérez y la doctora Terrón, que están en este grupo de laboratorios de investigación y puntualmente en Bogotá, pero están a nivel de todo Colombia, centros de investigación que están trabajando para la producción de esta vacuna con los laboratorios que ya dijimos. Entonces, rápidamente, ya lo dijimos, estas son recomendaciones que deben tener o que debemos tener los adultos mayores en casa e inclusive fuera de ellos. Entonces, en la menopausia y el COVID, dijimos el distanciamiento, evitar el contacto de saludar, el uso de tapabocas. Nosotros, y yo creo que en esta presentación me han visto que me he tocado la cara más de una vez, el lavado de manos frecuentes, la limpieza muy bien
con alcohol o con gel a todos los sitios que son de contacto. Idealmente secar las manos con papeles desechables, por lo menos fuera de la casa, o con un secador de aire caliente. ¿Qué más? Cuando dicen lavado de manos, uno no sabe cómo lavarse las manos. Y aquí les decía, el lavado de manos debe ser frecuente, con agua y con jabón, y por lo menos por 20 segundos. Y pues idealmente o necesariamente después de haber estado en otro sitio que no sea la casa, donde estamos con las mismas personas y que no vinieron nadie a visitarnos. ¿Cuándo nos debemos lavar la mano? Esto se debe volver una rutina y esto lo hace mucha gente, por ejemplo, los doctores dermatólogos. Entonces dice, antes de comer o preparar una comida, antes de tocarse la cara, después de ir al baño, después de salir del lugar público, después de sonarse la nariz, toser o estornudar, después de manipular esa mascarilla que nos la quitamos, después de cambiar pañales, después de cuidar o tocar a una persona enferma, después de tocar animales y mascotas. Los animales de mascotas, quiero decir que no van a transmitir el virus, pero no sabemos si otras personas los tocaron o los contagiaron y nosotros los acariciamos en la calle y son los sitios de contacto. Per se los animales no transmiten el virus, los perritos y los gatos. Si no se dispone de agua y jabón, dice use desinfectante de manos que contenga por lo menos el 60% de alcohol o tener frasquitos de alcohol. Cubra todas las superficies de las manos, frótelas hasta que sienta que se secaron. Y algo muy importante que de rutina lo hacemos al revés es evitarse tocarse los ojos, nariz y boca sin haberse lavado las manos o ponerse gel o echarse alcohol. Entonces, aquí hay algo importantísimo. Asegurar que los medicamentos para tratar síntomas comunes y elementos de contención o pañuelos desechables y tapabocas estén limpios y nosotros los tengamos para no saber cómo los vamos a manejar. Tener elementos de uso diario al día en la casa, haberlos comprado para no tener que salir o llamar a las farmacias o tener que limpiarlos, sino todo eso tener una disciplina. Conocer cuando vivimos con personas mayores, cuál es la rutina y qué son las recomendaciones de esas personas. Saber dónde están los medicamentos, saber dónde están los pañuelos desechables, saber todo lo que tiene los tapabocas y saber que de alguna manera si tenemos una vida con disciplina, no tenemos que estar saliendo ahora que ya abrieron todos los supermercados, que no hay pico y cédula, a ir a comprar una bolsita de leche, 3 huevos y una bolsita de azúcar. No, debemos ser disciplinados en el estilo de vida, del sueño, de la alimentación, del ejercicio, de nuestros dispensadores, de no salir tanto a la calle y de cuidarnos en casa. Eso parecería repetitivo, bobo, pero cuando uno ve es real. La disciplina nos marca la diferencia y nos agrega salud a los años cuidándonos desde la casa. Entonces, ya dijimos, si salimos a la calle y salimos con nuestros adultos mayores a caminar, entonces le decimos en un momento dado, siéntese, pero no toque nada que esté ahí a la mano. Cójase de mí y no toque nada y en nuestras mochilas llevar un poquito de gel o llevar alcohol, no se necesitan guantes, pero evitar el contacto con superficies en lugares públicos. Si hay que abrir un ascensor o coger una manija, nosotros los abrimos, nosotros nos limpiamos las manos luego, pero que los adultos mayores vayan del brazo nuestro. Definitivamente, pues esto sí es para todos, evitar aglomeraciones, estar en espacios no ventilados, mantener una comunicación bien importante. Si ustedes miran en todas las redes y en personas que han tenido un familiar hospitalizado, la comunicación se perdió. Y tal vez esto es lo que ha dado más duro en la pandemia. Pero si por alguna manera nosotros tenemos adultos mayores que los dejamos en un hogar de adultos mayores o en la casa solitos con alguien de cuidador,
por favor, hoy hay muchas maneras de comunicarnos, de hablarnos, de expresarnos sentimientos, de decir cómo los queremos, cómo nos hace falta, pero ya en este momento, con todas las medidas de protección, tenemos que pensar que hay que acercarnos un poquito más allá, a nosotros mismos, a nuestra familia y a nuestros adultos mayores. Estar limpios, mantener una higiene, como dijimos, una disciplina. La idea es que nos levantemos a una rutina y entremos a la ducha, nos lavemos las manos, nos arreglemos y así cambiándonos poco a poco. Los tapabocas definitivamente, los que son desechables, hay que saber que no son reutilizables, y los que son de tela, pues lavarlos una vez salga uno a la calle o esté en contacto en un sitio con otras personas. Los tapabocas hay que lavarlos con agua y jabón para poderlos volver a utilizarlos, así sea en el mismo día. Alerta. Pueden decir que esto es una gripita, y más en este momento que estamos en época de invierno, pero tenemos que estar alertas a los síntomas respiratorios, aunque este virus tiene otros síntomas. Y si sabemos que están personas mayores y nosotros tenemos algún tipo de sintomatología, seamos responsables y prudentes. A la gente hoy no le gusta decir que está enferma porque se siente estigmatizada, pero si no nos cuidamos cada uno y no nos cuidamos a nuestros papás, a nuestros abuelos, podemos llevar a tasas de mortalidad y letalidad muy graves, y ver a un familiar nuestro en una unidad de cuidados intensivos sin ningún tipo de comunicación, ni nosotros aislados, tanto para el personal médico y de salud es muy difícil, y para nosotros también como familiares. Entonces, si nosotros tenemos hoy gripa, aislémonos en la casa solitos. Pensemos que debemos hacer una cuarentena, porque hoy las pruebas de las EPS no están a la orden del día. Tenemos que ser responsables y evitar. Eso es como antes, cuando decía, tiene gripa, no se me acerque. Tiene varicela, no se me acerque. Tiene tal cosa, no se me acerque, para que no se comprometa a la otra persona, y mucho más si son adultos mayores. Tenemos que actualizarnos y estar oyendo en qué vamos, pero no estar oyendo todos los noticieros y todas las cosas, porque la salud mental también se agrede. Tenemos que estar preparados, ya dijimos, saber, conocer qué medicamentos usamos, cómo los usamos, las comidas y los materiales y toda la parte de primera necesidad, tenerlos para no tener que salir todos los días a comprar algo. Y evitar viajes que no sean esenciales. Si nosotros no tenemos que salir hoy, pues no salimos, nos quedamos en casa, mientras toda la vida de economía y de trabajo nos lo permita. Y si tenemos que trabajar porque tenemos la capacidad, porque tenemos el sitio de trabajo, porque tenemos que mantener la economía de la casa, que también es muy importante, porque la parte de salud también se mantiene con la economía del hogar. Entonces, tener todas las medidas de seguridad, pero evitar lo que no se necesita. Todos, la mayoría, tenemos que trabajar, tenemos que ser útiles para las familias. De todas maneras, de pronto nuestros adultos mayores generalmente no deberían tener que trabajar, a otros les toca trabajar, pero los que seamos la parte activa económica de la casa, por favor, sigámonos cuidando para protegernos nosotros mismos, para proteger a nuestra familia. Entonces, esto lo podemos hacer y se está haciendo. Quiero decir que yo trabajo en una EPS y sé que se está haciendo. ¿Y qué se está haciendo? No dejando de decir, no, como estoy en cuarentena, como estoy en una nueva realidad, como el COVID nos puede agredir, entonces no podemos tener parte de cuidarnos nuestra salud. No, hoy se está trabajando desde una realidad virtual, como lo estamos haciendo nosotros en esta charla, que no podemos hacer talleres y reunirnos y hacer gimnasia ni yoga. Entonces, todas las EPS están trabajando, y sobre todo con grupos de gestantes, de adultos mayores, de comorbilidades, del club de hipertensos, del club de crónicos, de una manera virtual, que es la realidad de hoy. Esa es la nueva realidad.
Todas las EPS tienen una línea para contactarse y solicitar las citas y seguir nosotros en la rutina de cuidado, de agregar salud a los años. Si no, puede ser con la secretaria, si alguna tiene otra póliza o una prepagada. Ellos, cada uno de esas líneas, deben preguntarle al usuario o a la usuaria para qué llama, qué necesita y cómo agendarle la cita, que generalmente los van a llamar así como estamos hoy hablando y hacer una historia donde no podemos tomar signos y síntomas, signos de fiebre, de temperatura, de tensión arterial, de peso, pero si algunas personas que son del club de hipertensos tienen la opción de tenerlos en casa, les va a ayudar mucho al equipo de salud. Y tener, porque la corresponsabilidad es de los equipos de salud multidisciplinarios de las EPS o del equipo de salud que tengamos, pero también de cada uno de nosotros como pacientes o como personas que necesitamos a nuestros profesionales de la salud. El médico se va a contactar o la enfermera con ustedes, va a revisar sus historias que tienen en el sistema, les va a decir énfasis en sus antecedentes y comorbilidades, les va a pedir cuáles son los antecedentes, si tienen la manera de pesarse o si se tomaron la atención previamente o con los datos de ellos que tenían. Van a definir si en este momento somos un paciente crónico o si somos unas mujeres en etapa de menopausia que tenemos una terapia hormonal de la menopausia, cómo debemos continuar. Y en ese momento se le va a decir, mire, usted debe continuar con sus medicamentos que llevaba o vamos a modificar esto, y ellos hacen una nueva formulación. En algunas EPS se hace la formulación, se debe hacer una autorización de parte de la EPS, eso lo debe hacer el paciente, y en algunas EPS y de acuerdo al paciente o al adulto mayor o a la gestante o a las condiciones de la paciente, puede haber un envío domiciliario o un reclamo por una persona acompañante que no sea idealmente el adulto mayor en los puntos de entrega de las EPS. Entonces es una manera que hoy la tenemos que asumir sin olvidarse que nosotros seguimos siendo pacientes y tenemos comorbilidades y no decir, no, como estamos en la época del COVID, se nos olvidó que nuestra salud también depende de un equipo de salud que nos ha manejado siempre y que tendremos que tener unos controles regulares si tenemos comorbilidades. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué dijimos durante toda esta charla? Ya vamos a acabar. Es que nosotros en menopausia, en adultos mayores, todavía tenemos que lograr un estilo de vida saludable, agregando salud a los años, a pesar de que tengamos comorbilidades, que nuestro sistema o reloj inmunológico a veces se baje un poquito, que tenemos las vacunas, que tenemos la alimentación saludable, el estilo de vida, el ejercicio, el sueño, nuestra salud mental, etcétera, etcétera. Que nos cuidemos todos desde casa. Esto no es de los adultos mayores, ni de los viejitos, ni de los sardinos. Todos para cuidarnos uno y para cuidarnos todos. Y este es el llamado del día de hoy. Yo quiero terminar con Mario Benedetti, que ahora celebramos que hubiera cumplido 100 años. Es un poeta maravilloso que dice: en estos tiempos no te rindas, aunque estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar al lastre, retomar el... No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento, aunque aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo nuevo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás solo, porque yo te quiero. Esto parece que lo hubiera hecho Mario Benedetti después de 100 años en estos momentos, de que estamos atemorizados, que tenemos miedo, pero nos dice:
No te rindas, aún estás a tiempo de agregar salud a los años. Muchas gracias, le dejo la palabra a la doctora Camero. Esperamos volver a reunirnos y que Dios los bendiga. María Fernanda, muchas gracias por tan clara, didáctica presentación. Realmente en esta cerca de una hora hemos aprendido, hemos reflexionado, creo que nos hemos comprometido un poquito más con nosotros mismos. Quiero retomar varias cosas de lo que tú has dicho como para, antes de empezarte a hacer algunas preguntas. Tú hablaste de cómo la OMS llamó al SARS-CoV-2, el COVID-19, el enemigo de la humanidad, que es un enemigo que está latente y que está presente alrededor de nosotros. Quiero actualizar las cifras a la fecha de ayer. En contados minutos empezarán el programa del señor presidente y darán a conocer las cifras de hoy, pero a la fecha de ayer, en Colombia habían 813.055 casos de coronavirus, de los cuales estaban activos 74.400, 711.472 que se habían recuperado, 25.488 personas, colombianos que han fallecido, muchos de ellos cercanos a nosotros. Ayer fallecieron 192 personas. En el mundo, 33 millones de casos, cerca de 1 millón de fallecimientos. Ya estamos hablando en sitios, en países que son industrializados, que están en un rebrote, que están empezando nuevamente cuarentenas. Hago parte de algunos chats en donde la gente ha recuperado ese temor. Digo recuperado porque es que es una sensación que estamos manejando desde marzo de este año y no podemos llegar y dejar de decir que no tenemos algo de temor de adquirir esta enfermedad o de que algún familiar nuestro, o de que algún ser querido nuestro la llegue a contagiar y no pueda salir adelante. Dentro de las cosas que tengo que resaltar de la doctora María Fernanda es el énfasis que hizo en la disciplina del autocuidado. Yo me cuido, ya no es quédate en casa, sino cuídate en casa. Y me gustó también algo, María Fernanda, que dijiste, y es, si no hay necesidad de salir, ¿para qué voy a salir? ¿Sí? Si yo lo que tengo que hacer hoy lo puedo hacer desde mi casa, lo puedo hacer desde mi computador, lo puedo hacer desde un celular, ¿qué necesidad tengo de salir? Si necesito ir a comprar una libra de naranjas, creo que existen los domicilios y me los pueden traer y no corro el riesgo de salir. Entonces, disciplina de autocuidado, pero es el autocuidado en todos los aspectos de nuestra vida. No te podemos bajar la guardia. A veces podemos ser un poquito, dirán que somos muy obsesivos, pero es que del cuidado que yo tenga, estoy cuidando mi salud, estoy cuidando la salud de mi mamá, de mi papá, de mi hermana, de mi hermano, de mis hijos, de mi esposo. Todos nos tenemos que cuidar, pero empieza por la disciplina del autocuidado. Se hizo mucho énfasis en la parte del tapabocas, cómo se coloca el tapabocas, cómo se debe retirar. La gente llega y se coloca el tapabocas y cada ratico se está tocando el tapabocas y resulta que la parte de afuera del tapabocas es lo que nos está protegiendo a nosotros y si nos ponemos las manos en los tapabocas en la parte de afuera, pues nos estamos contaminando. Y hay estudios que dicen que uno se toca más de 300 veces la cara en el día. Entonces, imagínense que entonces luego nos estamos rascando los ojos o nos estamos rascando aquí en el cuello y estamos de verdad con haber tocado el tapabocas podemos estar contaminando. Y acuérdense que los ojos también son una vía por donde ingresa el coronavirus. Entonces,
el uso adecuado del tapabocas. Cuando uno se quita el tapabocas, ¿cómo lo debe coger? Entonces debe cogerlo por la parte de adentro y cerrar la parte de afuera. Y si es desecharle de una vez, colocarlo en una bolsita y botarlo a la basura. Y si es para lavar, de una vez colocarlo a lavar. Pero no es llegar y estarlo, tenerlo en el bolsillo y entonces me monté en el carro, me quité el tapabocas, cuando salí me lo puse y estamos haciendo es contaminándonos nosotros frecuentemente. La parte básica, la del lavado de manos. Hay propagandas que dicen, ¿y hace cuánto te lavaste las manos? Y uno a veces se pone a reflexionar y dice, ay, yo me las lavé en la mañana. ¿Y qué horas son? Las 4 de la tarde. No, ¿hace cuánto? Mínimo se deben lavar las manos cada 2 horas. Y en todas las actividades que María Fernanda muy bien llegó y nos resaltó. La parte del estilo de vida saludable, sí es algo que hemos hecho énfasis durante todo este año y el año pasado, es en la adecuación de los estilos de vida saludable, una correcta alimentación, la parte del ejercicio. Ojalá podamos hacer ejercicio todos los días. ¿Por qué? Porque es que además el hecho de cuando estuvimos en confinamiento, muchos nos aumentamos de peso, porque seguíamos comiendo igual o comíamos más porque estábamos muy angustiados, pero no hacíamos una actividad física. Uno puede llegar y empezar a buscar qué actividad física puedo hacer. La parte de proteger su salud mental. Yo creo que es en las cosas que más debemos trabajar. Muchas personas están o se ha aumentado la parte de ansiedad, la parte de trastornos del sueño, la parte de la depresión. Hemos visto cómo la violencia intrafamiliar se ha incrementado, cómo hemos tenido en épocas de confinamiento episodios de feminicidio. Y todo eso, y además sumado no solo a actividades de salud mental, sino todo lo que podamos hacer con nuestras manos, con los órganos de los sentidos, con escuchar maravillosa clase de música para disminuir nuestro estrés y mejorar nuestro estar con nosotros mismos y con nuestra familia. La parte de la vacunación. María Fernanda decía, en esta época debemos estar vacunados contra el neumococo, la influenza, el herpes zóster. Llegar y hacer un checklist. ¿Tengo las vacunas? ¿Qué vacunas de estas me las están dando o cuáles no me he colocado este año? La parte de cuidar a nuestros adultos mayores. Esto ha dado también pie a controversias y resulta que cuando están cerca de uno sus padres, sus hermanos mayores, sus tíos, sus abuelos, y son las personas a las que nosotros más queremos, de verdad debemos ayudarlos a que entiendan que desafortunadamente este tipo de restricciones también es por protegerlos y yo sí he visto y me da mucha ansiedad que en estos días que ya teóricamente podemos salir a realizar nuestras actividades, he visto salir a muchos adultos mayores y muchos de ellos sin tapabocas. Muchos de ellos, de verdad, además solos. Entonces, es un llamado a la concientización. A veces, y hay una de las cosas que yo veo es, la gente empieza a hablar por teléfono y se quita de una vez el tapabocas. Esta semana hacían una prueba y lo pusieron en los noticieros que estaba haciendo una universidad en la cual a las personas que estaban sin tapabocas se acercaba una persona y empezaba a toser. Entonces, también, y entonces se acercaba el periodista y le decía, ¿por qué se colocó el tapabocas? No, es que estaba tosiendo. Entonces, es que nos tenemos que proteger nomás cuando alguien pase al lado tosiendo. Entonces, es el cuidado a toda hora, es la disciplina de autocuidado y de cuidar a nuestros seres queridos. Las famosas gripitas. Estamos en época de invierno, pero cualquier gripita también puede ser un COVID. Entonces no nos quedemos en que es cualquier gripita. Algo que también María Fernanda mencionó al final es la importancia de la teleconsulta, a la cual tenemos que llamar
nuestras EPS nos la están proporcionando y es realmente importante tener este servicio. Creo que María Fernanda, esto ha sido como el resumen de todo lo que tú has dicho. Quiero mirar a ver si tenemos preguntas. No, Adriana, no veo preguntas, pero sí quisiera resaltar el papel de la vitamina D. Usted que también le ha trabajado muy duro y que somos convencidos de Asomenopausia, de que la vitamina D es un marcador importante no solamente en la etapa de menopausia, sino en estos momentos de COVID. Bueno, de la vitamina D mucho se ha hablado y sabemos que no es una vitamina, sino que actúa como una prohormona. Se ha hablado mucho a nivel de su papel con respecto al riesgo cardiovascular. Se ha utilizado también en algunos tipos de cánceres. También vemos cómo se ha utilizado mucho en la parte de prevención porque mejora el sistema inmunológico de algunas enfermedades crónicas como por ejemplo la tuberculosis, y varios estudios han demostrado cómo utilizando la vitamina D en forma diaria, en unos estudios dicen de 2.000 unidades, en otros estudios hasta de 5.000 unidades diarias, se puede disminuir el riesgo de contraer el coronavirus. El pasado 4 de septiembre en la revista JAMA se presentó un artículo en el cual se disminuye el riesgo. Cuando uno tiene una disminución de la vitamina D, aumenta el riesgo relativo 1.77 veces de tener el coronavirus. Entonces ya desde hace más o menos 3 meses se viene hablando del papel tan importante que hay con la vitamina D como prevención para el virus del SARS-CoV-2. María Fernanda. No, yo ya no tengo más preguntas. Les agradezco a todos, pues esta charla queda para que la disfrutemos y la revisemos todos los que estamos comprometidos. Y una buena tarde y una buena semana. Un abrazo. Yo quiero, para terminar, quiero hacer un anuncio comercial. Mes de octubre, el mes de la menopausia. 18 de octubre es el Día Mundial de la Menopausia. Entonces, nuestra Asociación Colombiana tiene varias actividades para la comunidad que les estaremos informando con anticipación para que nos acompañen. Vamos a hacer 2 actividades de pase en la mañana con nosotros los días sábados. También vamos a hacer una actividad un sábado por la tarde y vamos a hacer una actividad académica para los profesionales que están acompañando a la mujer madura. Una feliz tarde para todos. María Fernanda, gracias por acompañarnos, gracias por compartir estos conocimientos tan importantes para nuestro día a día. Y Carlos, gracias por este apoyo a nivel técnico. Una feliz tarde para todos. Feliz tarde para todos. Muchas gracias.